Bien, ya tenemos aquí a doctor Daniel Alonso Díaz Arellano. Doctor Daniel, pues ya está ahí, pero está ahorita con cuestiones de conexión. Doctor Daniel Alonso Díaz Arellano, hace un momento nos comunicamos vía telefónica, así que no es una cuestión de segundos. Por favor, bueno, vamos a hacer alusión de algunas notas de su trayectoria académica y profesional del doctor Daniel Alonso Díaz Arellano. Él es licenciado en Derecho con el título de abogado, notario y actuario, estudios que realizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo la mención cum laude en su grado de maestro en Derecho Civil y Mercantil en el año 2015. Estudió la especialidad en Derecho Penal, segunda generación, realizada por el Instituto de Estudios Judiciales del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en julio 2016. Doctorado en Derecho, generación 2016-2020, que otorga la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es administrador general de juzgados en Ciudad Judicial Puebla. Ha hecho estancias académicas en la Universidad de Granada en el año de 2018-19, así como también estuvo en otra estancia académica en la Universidad de Granada a partir del 19 de abril de 2014 al 30 de junio 2014. Ha participado en congresos y encuentros académicos internacionales y nacionales. Bien, el doctor Daniel Alonso Díaz Arellano va a tratar lo referente al tema siguiente: la transición a la oralidad en materia civil, mercantil y familiar en México ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, análisis de las estructuras administrativas de gestión judicial. Bueno, reciba un fuerte aplauso de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Rafa, como siempre. Yo, agradezco la generosa invitación que me ha hecho para participar en este proyecto que tan atinadamente realiza usted cada año, donde intervienen muchos participantes de talla internacional y donde, insisto nuevamente, me honra que me haya considerado para poder aportar aquí algunas reflexiones acerca de este nuevo entorno con relación a la oralidad. Bien, bueno, como comentaba el doctor Rafa, la temática se titula La transición a la oralidad en materia civil, mercantil y familiar en México, ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, análisis de las estructuras administrativas de gestión judicial. Digamos que para iniciar es importante mencionar que se rompen, de acuerdo a la realidad que conocemos actualmente en el tema de la impartición de justicia y de los procedimientos jurisdiccionales, se rompe un paradigma con el que se ha venido trabajando ya desde hace muchos años, y es básicamente el monopolio de todo el proceso, ¿no?, a cargo de la intervención únicamente del juzgador. Y vamos a ver en estas reflexiones cómo se hace necesario con el nuevo entorno, con la nueva dinámica, separar en estos procesos la función estrictamente o netamente jurisdiccional de la administrativa. Así tenemos que Thomas Kuhn explicó formidablemente el mecanismo de avance de las ciencias y, pues, en síntesis, los científicos describen y explican fenómenos con el prisma de los conocimientos con que cuentan en un momento dado de la historia. Volvemos a lo mismo, precisamente en algún momento
se explicó la realidad de esa forma, ¿no? Y pues básicamente se explican con los ojos del tiempo, ¿no? Del tiempo en que se trabajan o se abordan las cosas. Y pues así de arriba explicaciones que los conforman y a partir de ello se construye lo que Kuhn precisamente llama la ciencia normal. Y pues es que todos los fenómenos similares pueden explicarse a través de los procedimientos elegidos, ¿no? Se construye así un paradigma, entendido como la constelación de creencias, valores, técnicas, etcétera, que comparten los miembros de una comunidad dada. Pero pues con el tiempo comienzan a observarse fenómenos que no pueden ser explicados por el paradigma vigente, ¿no? Las anomalías, pues en determinado momento, hacen que surja en la comunidad científica una nueva explicación, o bueno, se tenga que buscar una nueva explicación de las cosas. Y pues así se busca, o se demuestra, ¿no? Que el viejo paradigma ha dejado de funcionar efectivamente y pierde consenso y pues se produce una crisis en la que se abandona el viejo paradigma y se le reemplaza por otro nuevo, ¿no? Que se vuelve dominante en ese momento y se convierte en la nueva ciencia normal. Y así sucesivamente se generan ciclos de ciencia normal, anomalías, crisis y ciencia normal. Y pues esta transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución, pues es precisamente el patrón usual de desarrollo de una ciencia que poco a poco va madurando. Así tenemos que la doctrina procesal civil ha sido local, sobre todo, ha sido dominada en las últimas décadas por el paradigma, precisamente ya entrando a este tema de los paradigmas que se han formado en el devenir histórico de los procesos, en uno de ellos que se denominó el paradigma del juez director. ¿Y en qué consistió ese paradigma del juez director? Pues en que el rol del juez se estructuró alrededor de un conjunto de actividades instructoras u ordenatorias que se resumen en el abanico de potestades con que cuenta y la consecuente incidencia de su actividad en cada proceso. Y bueno, posteriormente, el ideario, por ejemplo, de la Revolución Francesa, otorgaba preponderancia a la Asamblea, poder legislativo, y se plasmó el concepto del juez como boca de la ley, reservándole entonces el rol de mero espectador en el proceso judicial, con preponderancia de la actividad de las partes. Posteriormente, ya entrado el siglo XX, el rol de los jueces de formación continental por oposición a los del common law evolucionó hacia una idea de la socialización del proceso civil. Conforme a esta idea, el magistrado o juez debe dirigir el proceso para detener a los litigantes que pretenden usar una dilación y el consiguiente incremento en los costos de litigio, en perjuicio de la débil parte contraria. Y así, bueno, sin merma de los principios de contradicción y dispositivo que deben regir también en los procedimientos, pues se tiende a la satisfacción material y efectiva de las pretensiones de las partes. ¿Con qué finalidad? Pues con el menor coste económico y el menor espacio de tiempo. Ello mediante procedimientos rápidos y poco costosos para la sociedad y el Estado. Después, pues, también en este mismo paradigma del juez director, pues la tendencia a ampliar las facultades del juez se manifestó principalmente entre algunos autores formados bajo la influencia de la escuela procesal italiana. Tal es el caso de Chiovenda, que en 1909 expresaba que el proceso germano y austriaco se caracterizaba por el aumento de los poderes del juez, la injerencia del juez en la litis para el rápido y mejor despacho de los procesos, que representaba más que un principio, que era en realidad el espíritu general que animaba a estas leyes. Su fundamento no es sino la autoridad moral que el juez ha de gozar. Explico, aquí hago un breve paréntesis, explico precisamente cómo se forman estos paradigmas y cómo poco a poco van evolucionando hasta que lleguemos a la idea de que pues, básicamente se va a tener que dar precisamente esta división y esta función exclusiva del juez, donde básicamente abarcaba todas las funciones en la construcción que actualmente tenemos de la impartición de justicia, ¿no? En un juzgado donde era totalitarista y se encargaba de todas las funciones, vamos a llegar hasta el punto de entender que el juez debe dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional y entonces tendrá que apoyarse de estructuras administrativas que le ayuden a despachar los demás entornos. Continúo expresando la segunda postura, que es precisamente la tesis garantista como contraparadigma, precisamente al paradigma que explicábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué explica esta tesis garantista? Y bueno, pues
al paradigma del juez director, pues se opone la postura de quienes enrolados en la tesis garantista, pues cuestionan las facultades crecientes de los jueces en el proceso civil. Los más destacados defensores de este garantismo son Montero Aroca, Alvarado Belloso, Benavento, Cipriani y Monteleone. Así tenemos que, por ejemplo, Alvarado Belloso afirma que el verdadero poder de los jueces no está en la dirección del proceso, sino que su poder radica en la sentencia y por ello en la elección de los hechos a juzgar y en la posterior elección de la norma que se aplicará a esos hechos para poder solucionar el litigio. Y pues considera que al proceso como un método pacífico de debate dialéctico que tiene lugar entre dos antagonistas en igualdad ante un juez imparcial. Posteriormente a esta tesis garantista, hay un nuevo paradigma que habla del juez administrador y que nos acerca un poco más a esta idea que les expreso como la actualidad o la realidad que se va a vivir precisamente con esta transición a la oralidad de la mayoría de las codificaciones y de las materias del derecho procesal, y que es precisamente el paradigma del juez administrador. Y bueno, pues así tenemos como antecedente que en 1945, y desde su indiscutida genialidad, Couture se adelantaba a su tiempo diciendo que el impulso del proceso, es decir, la fuerza que lo conduce desde la demanda hasta la sentencia, pues debe de desplazarse hacia el juez. A los litigantes quedará solamente reservada la facultad de iniciar el litigio o de ponerle fin cuando así lo deseen. Pero finalmente estas reflexiones, estos paradigmas que hemos expuesto, pues nos muestran que, como ya lo indicaba hace un momento, existe la necesidad de revalorar ciertas cosas en el funcionamiento de la materia procesal, ¿no? De la materia litigiosa, digámoslo de alguna forma. Y pues así viene una pregunta que ¿es necesario medir la actividad que se realiza en el aspecto jurisdiccional? Y bueno, pues tenemos entonces como posible respuesta a esta inquietud que pues la realidad es inabarcable para el intelecto humano y pues entonces es necesario tomar pequeñas porciones de realidad y con base en ellas fundamos nuestras opiniones sobre el todo. Medir nos va a ayudar a que esas pequeñas porciones de realidad sean lo más exactas posibles, a no quedarnos con meras impresiones sin sustento empírico. Como ejemplo, pues tenemos que cuando llegamos a acudir al médico, pues, ¿qué hace el médico? El médico evalúa nuestra salud con diversos indicadores, pues nos toma la temperatura, releva el análisis de muestra, revela el análisis de la muestra de sangre, ¿no? Mide nuestra altura, nos pesa, compara valores que obtiene con tablas de valores y nos informa un diagnóstico, ¿no? Si los valores que mide no están en el rango de lo que se espera, pues toma acciones para cambiar esa situación, al tiempo que pues nos vuelve a medir, ¿no? Para saber qué se modificó, y los resultados de estas mediciones le dicen si estamos sanos o estamos enfermos, o qué tan enfermos llegamos a estar. Así, cuando conducimos un auto, por ejemplo, también, y notamos cierta avería en alguna parte del vehículo, igual acudimos ante un mecánico que precisamente elabora un diagnóstico y finalmente nos dice qué es lo que está pasando y cómo se puede contrarrestar el problema. Pero, ¿qué pasa cuando un ciudadano está involucrado en un juicio y no tiene mediciones disponibles? De entrada, no sabe cuánto demoran los procesos en este juzgado, ¿no? ¿Qué índice de conciliaciones puede lograr un juez? ¿Qué cantidad de medidas de pruebas se cumplen habitualmente? Y si consulta qué objetivos tiene el juzgado respecto de la duración de los procesos, pues difícilmente puede obtener una respuesta precisa. Pero si consultamos sobre las medidas de prueba, pues obtendrá respuestas conceptuables, ¿no? Nunca numéricas. Esta ausencia de señales objetivas pues, le impide ajustar las conductas de las partes y tiene un efecto pernicioso sobre la labor judicial. No siempre es suficientemente comprendido el sector de la justicia, en el sector de la justicia la conveniencia de la necesidad de utilizar indicadores, porque encontrar estadísticas judiciales se torna muchas veces muy laborioso para el investigador por la falta del uso habitual de ellas y por la baja de difusión de las que sí existen. Así tenemos que los análisis de los operadores judiciales habitualmente hacen foco en si se ha cumplido o no el debido proceso o en el modo en que se terminó el litigio.
y solo de forma extraordinaria atienden a los resultados de gestión. Incluso se puede llegar a confundir una mirada con la otra, ¿no? Así tenemos que ante la pregunta, ¿en cuánto tiempo se están dictando providencias simples? La respuesta en casos invariables puede ser en 3 días, pero aquí viene una reflexión, ¿no? Tomando este plazo, es que es el máximo legal, ¿no? Que señala la ley como si fuera un plazo de gestión, por qué no preguntarnos, ¿no? Si fuera un objetivo de gestión, si esta providencia podría ser dictada incluso el 50% de ellas en un día, ¿no? El 80% en 2 días y el 100% en 3 días, ¿no? Finalmente, es un objetivo que se va a perseguir a través de la actividad o la interacción que tienen estas unidades administrativas y que van a permitir en algún punto no distraer al juzgador de esas reflexiones para poder eficientar la labor jurisdiccional. Entonces, sí es importante entonces que toda organización o área reflexione acerca de cuáles son los objetivos que desea lograr y de inmediato definir qué indicadores, puede ser uno o más, qué indicadores permitirán conocer si nos estamos acercando o no a lograrlo, ¿no? Asignando metas como valores deseables al resultado de las mediciones. Y pues así tenemos que las metas constituyen el nivel de logro de cada indicador que pondría en evidencia que estamos alcanzando o no un objetivo propuesto. ¿Qué resultados buscamos o podemos definir a la mejor práctica como una metodología de trabajo exitosa, ¿no? Su determinación surge de un proceso que implica innovación, documentación, evaluación, modificación y nuevamente evaluar. Y considerando este concepto, pues puede haber múltiples mejoras prácticas, ¿no? Mejores prácticas, perdón, para alcanzar un objetivo, por lo que pues la búsqueda es amplia y no se agota, sino que se alimenta en forma constante y no se busca la mejor práctica, sino una práctica mejor que la habitual. Analizando este panorama previo, es importante llegar al punto que nos atañe, que es precisamente la utilidad práctica del gerenciamiento de la oficina judicial o de la administración judicial, ¿no? Que es esta unidad administrativa que va a permitir el desarrollo de todas las actividades que corresponden al juzgado, vuelvo a insistir, sin distraer al juzgador de su principal objetivo, que es precisamente el de juzgar, ¿no? Ya rompiendo precisamente estos paradigmas de los que hemos venido hablando. Y así tenemos que pues, el proceso judicial y del mismo modo el propio juzgado debe llevarse adelante bajo una concepción sistémica, ordenada, ¿no? Lo que requiere que los actos procesales que lo componen se vinculen entre sí y respondan a los fines para los cuales fueron inicialmente concebidos. Así, la adecuada prestación del servicio, la adecuada prestación del servicio nos va a ayudar a eficientar el acceso a la justicia. Desde la riqueza que importa el trabajo interdisciplinario, el aporte de técnicas propias de las ciencias de la administración va a resultar válido para diseñar planes de gestión de la oficina judicial. Uno de los aspectos, digamos así, de mayor relevancia es la clara distinción entre las funciones jurisdiccionales de las que ya he venido hablando y las funciones administrativas que se desarrollan simultáneamente en el seno de los organismos de administración de justicia, ¿no? Conviven diariamente entre sí y se encuentran estrechamente vinculadas. Las primeras, que es precisamente las funciones jurisdiccionales, se componen, como ya todos sabemos, por las decisiones judiciales que los ciudadanos persiguen con sus peticiones, en tanto que las segundas, que son precisamente las funciones administrativas, resultan indispensables para que aquellas puedan ser emitidas satisfactoriamente. Me refiero precisamente a las decisiones judiciales, pero que sean en términos de eficiencia. Así tenemos que el campo de acción de las funciones administrativas, pues claro que es amplísimo, ¿no? Verbigracia, la gestión del factor humano de la organización, la distribución de tareas, y aún aquellas decisiones que solamente tienen el avance de las causas. Explicaré ya solamente de manera breve para no exceder el tiempo concedido, algunas de estas formas de gestión administrativa y principios orientadores precisamente de esta función. Y así tenemos que una de las formas de gestión administrativa por excelencia es la gestión por resultados, y que consiste en el establecimiento de indicadores de desempeño para evaluar la eficacia en la resolución de casos y la administración de justicia. Tenemos también la gestión estratégica, que consiste en la definición de planes a largo plazo que alineen las acciones del Poder Judicial con las necesidades de la sociedad y de los derechos humanos. Ya lo decíamos hace un momento, la idea no solamente es medir, sino en algún punto para qué nos va a servir esa medición de estos resultados,
pues precisamente para la toma de decisiones en pro de mejorar la actividad jurisdiccional y sobre todo el acceso a la justicia. Otra de las formas de gestión administrativa es precisamente la gestión de procesos y esta consiste en la optimización de procedimientos judiciales y administrativos para mejorar la eficiencia y reducir sobre todo los tiempos de resolución de casos. Está también la gestión de recursos humanos, que consiste en el desarrollo y capacitación constante del personal judicial, promoviendo la ética y la profesionalización del servicio. Pero también está el uso de la tecnología, ¿no? La implementación de sistemas digitales para la gestión de expedientes, audiencias virtuales, consulta en línea de información judicial. Finalmente, la gestión del cambio, que es precisamente lo que nos trae a colación en este tema que estamos explicando, que es precisamente, consiste esta gestión del cambio en la adaptación a nuevas normativas y necesidades sociales, impulsando reformas para modificar la justicia social. Y finalmente, algunos de estos principios orientadores del Poder Judicial en México que nos van a permitir precisamente lograr una consolidación de estas oficinas de gestión. Es precisamente uno de ellos la independencia, que consiste en garantizar la autonomía del Poder Judicial frente a otros poderes y presiones externas, no vamos a ahondar más en ello, ¿no? La imparcialidad, que se asegura que los juicios se lleven a cabo sin prejuicios y que siempre se respeten los derechos de todas las partes, la transparencia, que es promover la rendición de cuentas y el acceso a la información sobre el funcionamiento del sistema judicial, la eficiencia, que es buscar la pronta y justa resolución de los conflictos, sobre todo, volvemos a insistir, minimizando la duración de los procesos, la accesibilidad, que consiste en facilitar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos sin distinción, la equidad, que consiste en garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad ante la ley y protección de sus derechos, el respeto a los derechos humanos, se insiste que va a ser incorporando un enfoque de derechos humanos en todos los procesos judiciales y administrativos, y la colaboración, que es precisamente fomentar el trabajo en conjunto con otros órganos de gobierno y la sociedad civil para fortalecer el sistema judicial. Y bueno, ya probablemente en alguna otra oportunidad, no sé cómo estamos de tiempo, doctor. 5, ok. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ok. Bueno, ya que se nos ha concedido un poquito más de tiempo para poder abordar algunas otras ideas con ustedes, pues viene la famosa pregunta del millón, ¿no? ¿Qué características se necesitan para el diseño de estos despachos judiciales? Y pues entre otras, pues considerar el área de trabajo, salas de audiencia, que sean accesibles, que sean seguras, que tengan controles de acceso, que se haga un diseño universal de salas, que cuenten con iluminación y acústica, que cuenten con mobiliario que sea funcional, con muebles ergonómicos. Bueno, finalmente eso también seguramente atiende mucho a la posibilidad económica, ¿no? Seguramente, pero esta esta idea de que precisamente se puedan facilitar todas estas condiciones para el juzgador es precisamente considerando la cantidad de tiempo que puede pasar el juzgador resolviendo asuntos, ¿no? Y que atañen estas condiciones a la oficina de gestión judicial de la que hemos venido hablando, ¿no? Atañe esta oficina de gestión judicial precisamente procurar proporcionarle en la medida de lo posible las mejores condiciones al juzgador, de tal suerte que se sienta cómodo, que se sienta a gusto y que eso le permita que desde el primer asunto que conoce durante el día hasta el último asunto que llega a resolver, tenga la disposición de resolver con la tranquilidad que corresponda, ¿no? Y sensibilizarlo en cada caso, ¿no? Y no llegar a un punto donde precisamente esa incomodidad ocasione que no pueda brindar la mejor resolución a su alcance, ¿no? Otra de las cosas que deben tener estos espacios, estas oficinas de gestión judicial, pues precisamente debe tener un espacio para reuniones, sobre todo las famosas ya conocidas salas de conciliación, ¿no? Donde se invita a la reflexión a las partes para buscar precisamente que se resuelva el asunto que se puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional a través de una salida alterna precisamente, ¿no? El uso del apoyo a las tecnologías, redes de comunicación, un diseño estético con elementos culturales, espacios verdes, sostenibilidad. Finalmente, estas características de las que yo les he venido hablando, ¿no? De estas características que se necesitan para el diseño de despachos judiciales, no es una decisión o una consideración arbitraria o a la ligera, ¿no?
En el caso CEJA, que es el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, pues precisamente es quien ha emitido en muchas ocasiones algunas recomendaciones del diseño precisamente de estas oficinas de gestión judicial que van a facilitar, como ya lo decíamos, pues la labor jurisdiccional, vuelvo a insistir, con la intención de no distraer al juzgador de su función principal, que es resolver, ¿no? Y que todo el despacho de los asuntos, de la estadística, de los elementos que requiera para el funcionamiento de su juzgado, de los recursos humanos, de las contrataciones y demás, no lo distraigan, ¿no? Que esa actividad se destine exclusivamente a esta área administrativa de la que hemos venido hablando. Así tenemos que también el análisis de los instrumentos de diseño de gestión, por ejemplo, algunos instrumentos de los que se va a apoyar esta unidad administrativa son, por mencionar algunos, debe contar con un manual de procedimientos, debe contar con sistemas de gestión de casos, ¿no? Con capacitación y desarrollo profesional, con protocolos de comunicación, con la interacción precisamente con los órganos jurisdiccionales, ¿no? Con asesoría jurídica, con una oficina de atención al público, con gestión de recursos humanos, con gestión financiera y presupuestaria, con tecnologías de la información, con oficina de estadística y planeación, que son espacios de mediación y conciliación de los que ya hemos venido hablando, y que, insisto, todos estos aspectos distraían inicialmente al juzgador en el juzgado tradicional como lo conocemos, ¿no? Y que por eso hoy se invita a esa reflexión de transitar al uso o al apoyo de estas oficinas de gestión judicial que permitan que el juez tenga el mejor desempeño en el conocimiento de los casos y sensibilizarlo al momento de resolver los asuntos que se pongan a su consideración. Pues bien, doctor, no quisiera distraerme y para espacio más. Nuevamente quisiera dar las gracias por esta consideración, esperando en algún otro momento poder tener la oportunidad de compartir nuevas reflexiones acerca de esto que precisamente que hemos comentado, que es el nuevo paradigma, ¿no? La construcción de este nuevo paradigma. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Daniel Alonso Díaz Arellano, por su excelente ponencia. Reciba nuestro afecto, agradecimiento y reconocimiento por su excelente ponencia. Y bueno, pues también reciba un fuerte abrazo.